Panamá, la oferta ha crecido, se vive una buena calidad de vida familiar. Nuestros principales motores son las escuelas. El recibir gente de otras nacionalidades nos hace también crecer un poquito. Somos más que playas paradisíacas, bosques exuberantes. Tenemos mucho que ofrecer también en materia de cultura y por eso tengo hoy una invitada muy especial. Diana Abu-Ghanem, la dama del teatro en Panamá. Gracias. Bienvenida, Diana. Gracias, Ana Patricia, por esta invitación, me honra. Diana, tú has ayudado a crear una cultura de ir al teatro en Panamá. Cuéntanos la evolución del teatro, porque estoy segura que muchas personas que nos están viendo en el extranjero no tienen idea de cómo estamos acá en materia de teatro. Bueno, Panamá, debo decirte que ha crecido, la oferta ha crecido enormemente. Si antes se veía una obra musical al año, pues hoy en día tú puedes ver de 4 a 5 musicales al año, que a lo mejor, si estamos hablando de una gran urbe, 4 sonará poco, pero Panamá es un país pequeño, exacto, con una población pequeña. Sí. Sin embargo, es bastante para nuestro medio, por supuesto, tener esa cantidad de obras. Y la calidad de musicales que se están haciendo, porque realmente son de primer mundo ya. Son de primer mundo. Tengo que decir que me quito el sombrero. Bueno, porque yo me he enfocado muchísimo en que tenemos que trabajar con el talento nacional. Porque cuando tú pides permiso o pedir los derechos, te dicen, bueno, vas a llevar a los actores. Y no, nosotros lo que queremos básicamente es promover el talento nacional. Por supuesto. Y tenemos, créeme, un talento maravilloso, maravilloso. De verdad que sí. Y muy, muy competente. Sí. No, yo me quedé impresionada en el último musical que estuve en Rabanes. Fue algo espectacular. Todo, la puesta en escena, los bailarines, el escenario, la escenografía, era fabuloso. Bueno, pero ahora contamos mucho más con el apoyo de la empresa privada. Eso es muy importante. La empresa privada, yo sí siempre lo digo y debo reconocer que nuestra empresa privada ha sido solidaria con el teatro panameño. Eso, la verdad que es importantísimo y dice mucho de los avances del país. Claro. Diana, hablando de estos nuevos talentos, ¿cómo se preparan estos nuevos artistas aquí en Panamá? ¿Hay escuelas de teatro como tal? Ok, hay escuelas de teatro. Nuestros principales motores hoy en día son las escuelas secundarias. Sí, sí. Porque ahora antes era una escuela. Hoy en día muchísimas, por no decir casi todas, pero casi todas las escuelas privadas tienen no la materia de arte dramático per se, que era lo que teníamos en los años 70 y 80, pero sí hacen una gran inversión en obras con los estudiantes. Y hacen un trabajo maravilloso. Dicho esto, despiertas en el joven el interés por las actividades culturales. Y cuando digo actividades culturales, me refiero a cualquiera de las disciplinas. Sí. ¿Sí? Porque unos se dedican a teatro, otros se van y se forman en música, otros en pintura, o sea que no importa qué, despierta ese interés, no solo en la ciencia, sino en las artes. Exacto, la verdad que sí. Tú has estado involucrada también, desde que tus hijas estaban muy pequeñas, en el mundo de la danza. Para todas aquellas mamás que nos están viendo, que siempre andamos buscando actividades para los niños, cuéntanos cómo están las escuelas de danza en Panamá y cómo estas escuelas tienen presentaciones afuera. Cuéntanos un poquito de eso. Las escuelas de danza hoy en día han crecido, la oferta de escuelas ha crecido. Número 2,
La población de las escuelas ha crecido. La formación es... ¿Qué sucede? Los dueños de academias y profesoras de las academias vienen de una generación donde muchas de ellas fueron formadas por profesores rusos, cubanos, y hoy en día ellas son las maestras. Quiere decir que la formación es muy buena. Diana, hablando un poco de la evolución que ha tenido nuestro país a través de los años, hoy en día tenemos aquí muchísimas nacionalidades, las cuales nos alimentamos las unas a las otras. Así es. Cuéntanos un poquito de esta evolución para el que no conoce Panamá, el que no ha estado en Panamá nunca. Panamá ha acogido a mucha gente de afuera, de diversos países, porque hay de todo. De hecho, hace poco que estábamos en el interior, en la casa, empezamos a notar cuánta gente de otros países viven fuera de la ciudad también. Sí. No solo se vienen a vivir acá, exacto, viven afuera de la ciudad, porque Panamá tiene mucho que ofrecer, aparte de una ciudad bonita y muchas comodidades. Y dentro de todo, una paz, una tranquilidad, seguridad. Uno se siente cómodo y seguro estando en la ciudad o en el interior. Entonces, el recibir gente de otras nacionalidades nos hace también crecer un poquito, interactuar sin perder nuestra esencia. Exacto. Nosotros... Y ¿sabes qué he notado? ¿Por qué puedo decir que no pierden sin perder nuestra esencia? Porque ellos traen cosas y nosotros hacemos la fusión. Exacto. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que hay una gran oferta gastronómica ahora. Increíble. Y no solo una gran oferta, sino una oferta deliciosa. De primer mundo. De primer mundo. Hablando de que aquí en Panamá tenemos de todo, tú estás casada con uno de los médicos más reconocidos de Panamá, así que no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Cómo estamos en Panamá en materia de salud privada? Muy bien, estamos volando. Una de las razones por el cual mucha gente extranjera viene y se jubila en Panamá, hablamos del jubilado, como digo yo, del nuevo adolescente. Somos el nuevo adolescente. De la juventud acumulada. Así es. Es esa, la calidad de medicina. Hoy en día, casi todos los hospitales privados están acogidos o respaldados por algún hospital americano. Y cada vez la gente sale menos. Así es. Así es que estamos muy bien, la gente, y ojo, casi todos, me atrevo a decir el 90%, de hecho, mi esposo es médico y mi hijo se acaba de graduar de médico. ¡Ay, wow! Y todos de la Universidad Nacional de Panamá. Y lo que hacen es ir a hacer una especialidad en el extranjero si es que no la tienen acá. Y sabes que ahora que comentas que tu hijo también es médico y que pues a veces van afuera a hacer especialidades, pero después vuelven. Todos vuelven. Todos vuelven. Eso me lo comentó un amigo hace poco, me decía, y no es panameño, me dice, Ana, ¿sabes que un dato curioso de tu país es que hay muy poca migración hacia el extranjero? O sea, la mayoría del panameño que tiene la oportunidad de ir a estudiar al exterior, un gran porcentaje regresa a Panamá. Y además se vive una buena calidad de vida familiar, que en otros países o en otras ciudades grandes es muy difícil. Me encanta eso que has dicho, pues tengo la oportunidad de reiterarlo cada día. Converso mucho con otras mamás, pues mis hijos están en escuela internacional y me comentan que se sienten muy bien estando en Panamá porque la crianza que se le puede dar aquí a los hijos es completamente diferente, y eso la verdad que es un tesoro. Es como si fuéramos todos una gran familia. Así es. Y muchos extranjeros me comentan también que lo que les gusta de Panamá es que no se sienten extranjeros aquí. Así es.
Entonces Así es. eso yo creo que es muy bonito y dice mucho pues de esa calidez que ofrecemos. Diana, me ha encantado conversar contigo. Y a mí me ha encantado que me invitaras. Muchas gracias por su sintonía y recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ni un episodio. Nos vemos pronto.